Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar del libro de Charles Dickens, de Oliver Twist. Y en esta ocasión, como os dije anteriormente, vamos a hacer una especie de elaboración historicista del contexto histórico, un poco así a grosso modo. No quiero que dure mucho, porque estamos asistiendo a una época de realismo desde el punto de vista del movimiento literario y artístico como corriente, pero también a un contexto histórico peculiar, porque es muy importante también en concreto la era victoriana, de la que es fecunda Inglaterra, cuando la reina Victoria I de Inglaterra, era tataranieta, sabemos que sí será la segunda, pues con posterioridad, reina esta Victoria I en 1837 a 1901, es la llamada era victoriana, que está marcada pues por un próspera economía, una expansión del colonialismo, es lo que se denomina la primera revolución industrial, que va desde 1830 y pico hasta 1870, y la segunda revolución industrial sería pues desde 1870 a posteriori hasta la Primera Guerra Mundial. Inglaterra gana a Francia en las contiendas napoleónicas, y sí que es verdad que está muy influenciada por la Revolución Francesa, y hay una serie de pactos soberanistas desde el punto de vista de la monarquía, porque ahí hay en confrontación varias fuerzas de clase que están en contraposición, confrontadas, como por ejemplo la monarquía con la burguesía naciente y consolidada, ya consolidándose prácticamente muy fehacientemente, y luego el proletariado, que también nace como clase social, digamos, de los que no tienen nada, los que se producen éxodo de la ciudad al campo, perdón, del campo a la ciudad, al revés, donde de los telares y los sillares, porque hay una industria muy grande a nivel de servos de la gleba en cuanto pues a telares y a pequeños talleres, a los pequeños comerciantes, que son los, digamos, que luego se extenderá a la clase burguesía explotadora, digamos, ¿no? Esos son pequeños burgueses que viven en el campo y se dedican al campesinado también. Pero ese éxodo se debe a que se produce la expropiación originaria 2 o 3 siglos antes, que se va desarrollando progresivamente también en una progresión evolutiva, y da lugar a ese éxodo donde se necesitan hombres que no tengan nada, que se les haya expropiado a la fuerza, porque hay leyes y decretos al uso, pues ahorcamientos, cortar las orejas a quienes no quieren trabajar o no pueden trabajar, con lo cual hay edictos, hay legislativos y jurídico-legales muy restrictivos de derechos y muy violentos. Eso ocurre en Inglaterra y se va extendiendo a otros países. Pero bueno, aparte de eso, la progresión económica de Inglaterra es fehaciente también. En Inglaterra, el pacto constitucional traído por la Revolución Francesa había relegado a un papel puramente subsidiario el carácter o la valía de los reyes como factor histórico, pero la reina Victoria tenía mucho sello sobre Europa y sobre Inglaterra. Incluso pues llegó a ser emperatriz de la India. Sabemos que la India ha sido colonia de Inglaterra, de Gran Bretaña. Entonces, ha habido reformas políticas, ha habido en Gran Bretaña, en Inglaterra, la bilateralidad de dos partidos, los conservadores y los liberales, y la reina Victoria ha influido notoriamente en la consecución del Parlamento inglés, muy, digamos, directamente, porque tenía un papel que no era meramente pues, representativo, sino que tenía fuerza. Ha habido una serie de reformas políticas, una sistemática representación pues alternativa de esos dos partidos, y junto a ello pues la revolución industrial cobra fuerza y se designa un conjunto de cambios económicos y tecnológicos que transforman la sociedad agraria y artesanal del antiguo régimen en las modernas sociedades industriales. Es un salto evolutivo muy grande porque digamos que hasta el neolítico no se produce ese sedentarismo que luego
llevará a la década esclavista y a la década feudal, a la época feudal, perdón, al modo de producción feudal, a llevar sus propias condiciones de producción, de lucha por la producción y de desarrollo de las fuerzas productivas, que se irán cambiando desarrolladamente, pero poco a poco. Y eso es un salto muy grande. Entonces se produce a partir de 1830, a principios de 1800, como la primera revolución industrial conocida tal cual. Desde entonces la industria se revoluciona enormemente, la máquina de vapor de Watt, pues la maquinación, la economía de libre cambio, el capitalismo originario, abarcaría aproximadamente desde mediados del siglo XVIII hasta 1870. Entonces, parece un avance evolutivo que nos sorprende cuando se tiene en cuenta que los medios de subsistencia de la especie humana y sus estructuras económicas apenas habían tenido un desarrollo tan grande en mucho tiempo, en un periodo amplio de tiempo, por lo que me he documentado, desde el Neolítico. Pero aquí ha habido un salto muy grande. Entonces, pues la economía se desarrolla, aparece la oligarquía como clase social ligada a la burguesía, y la burguesía toma el poder. Entonces, en confrontación a la monarquía y a la aristocracia, que ve cómo su poder de influencia es cada vez menor. Salvo el ejemplo que es el caso peculiar de Inglaterra con la reina Victoria I. Entonces, en esta tesitura estoy leyendo Oliver Twist. Ya hice un primer vídeo sobre Oliver Twist y de Charles Dickens, y estamos ante la composición del realismo puro y duro inglés. Es un realismo que va mucho más allá del romanticismo, pero que también se bebe mucho de las fuentes románticas, porque aparece la moral, aparecen los sentimientos, las emociones de las clases enfrentadas entre sí, los más pobres y depauperados, y los niños, las mujeres, las clases medias, bajas y los pobres tienen un papel relevante, un rol peculiar que critica Charles Dickens a través de la sociedad de su época puritana, que es la típica de la era victoriana, de la reina Victoria, la doble moral, etcétera, ¿no? Como ya se conoce. El realismo alcanza su apogeo entre los años 1850 y 1870, no solo en Inglaterra. Lo que pasa es que aquí Charles Dickens es uno de los máximos exponentes, y se caracteriza por el rechazo bueno, el rechazo digamos, a los principios románticos y a la defensa del reflejo de lo natural, de los detalles muy, muy detallados de la verdad, de la historia, del racionalismo. Pues eso, que es muy, muy... tiene que remitirse a un pacto con la burguesía, literalmente hablando, porque se pueden criticar cosas, pero hasta que no aparecen más, pues no se habla de lucha de clases. Entonces, aquí habla sobre todo Charles Dickens, en el concreto de esta obra, en su dimensión sociológica de las desigualdades, pero no sin recurrir a la ironía, que la recurre a ella muchas veces. La temática pues, recoge las inquietudes sociales y sociológicas de las personas y los roles de cada una de las personas dentro de la sociedad, pero también critica las instituciones, a los hospicios, a la judicatura, perdón, a la que tacha también de autoritaria, ese autoritarismo que permite que incluso a la gente pudiente, si no se casa con el régimen o con el Estado, pues también es criticada, aunque con menor cuantía o calidad o menor intensidad que a los menos pudientes. Y
El detallismo, la captación de lugares, ambientes y descripciones paisajísticas y urbanas también está muy, muy desarrollado. Es un objetivismo narrativo muy alto el que alcanza el realismo, sobre todo el naturalismo y luego el positivismo. No quiero entrar tanto en detalles, pero deciros que este libro ahora ha dado un giro muy grande. El primero, he secuestrado el niño Oliver Twist, que sufre maltrato desde que pequeño, maltrato físico y psicológico, como tantos otros niños que son abandonados a su suerte cuando no tienen padre o madre o padres, una carencia de filiación, de filia muy grande, donde no le quiere nadie, donde solo tiene un amigo que también es digamos, el representante de la pobreza extrema, que vive en un hospicio como él y que acaba muriendo, Ricardo, su amigo del alma, el que se despide cuando se va a Londres. Y bueno, es vuelto a secuestrar por los secuestradores, por los rateros, perdón, por los rateros, que lo cogen para llevar no quiero hacer spoilers en esta ocasión, un golpe a una mansión, ¿vale? Y entonces es herido y sufre vicisitudes, luego recuperado, luego es ensalzado, ayudado por una de las rateras o de las cacas o perdón, bueno, de las delincuentes, ¿no? Que vivían de robar a los demás, que se organizaban también como en los bajos fondos, a título de menor consideración que los ladrones de alto standing, ¿no? Que se podrían considerar de otra clase. Pues aquí son los de la calle, los que viven solapadamente a oscuras, en casas escondidas, bajo pues el ocultamiento, para que la justicia no les ahorque, porque le ahorcaban, incluso a los niños. Entonces es secuestrado otra vez por ellos, cuando está en casa de un señor curándose de las fiebres que tiene después del viaje a Londres, y ahí pues estoy en ello, con el libro. Ya voy un poco más de la mitad, pero sé cómo acaba porque he leído reseñas. Entonces, como no quiero ampliar spoilers, deciros que es muy importante el retrato de la sociedad que hace. La maestría con que detalla los roles de los personajes, las descripciones de la vida real y la precisión de los detalles, como os he dicho antes. Dentro de... Bueno, también se describe un poco el mundo de la religión ligado al Estado, pero separada también un poco de ella, pero que es como muy cristiano, porque es muy victoriano, muy doble moral, muy... En fin, es para que lo leáis, no es para que echemos ahora un rollo sobre Balzac, Zola y todos estos, ¿no? Flaubert, Las flores del mal, etcétera. Pues ahí, incluso Mary Wesley, que también tenéis un vídeo de ella, de Frankenstein, aquí en este canal. Bueno, yo lo que quiero es que os leáis, yo no de Balzac, yo quiero que os leáis el libro. Yo no me lo acabaré, no tardaré mucho en acabar de leérmelo. Voy por la página, pues como tiene 400, voy por la 250 y pico. Y bueno, ahí pasa una cosa con el hermanastro del niño, de Oliver, no quiero desvelar o revelar, pero es importante por el hecho de que siempre hay gente buena que la ayuda y por esa distinción entre la maldad y la bondad, desde el punto de vista de la moral ética y de la ética, que utiliza Charles Dickens, que es no tan propio del realismo propiamente dicho como el naturalismo de Zola o como el positivismo de Galdós, que es mucho más pesimista, pero tiene elementos que subyacen también dentro de lo que es la realidad cotidiana. Bueno, hasta aquí, para no hacerlo muy largo. Espero que os haya gustado. Os he hablado un poco del contexto histórico muy a grosso modo y del realismo como movimiento histórico, literario y creativo artístico. Pero se puede extender mucho más si vais a otras fuentes y a otras webs y a otros canales. Yo es que como esto lo utilizo para estudiar básicamente y para
reflejar mis ideas y hacer un compendio concentrado de las mismas, pues también me sirve para reflejar un poco lo que he estudiado. Bueno, espero que os guste. Espero que estéis bien también. Me alegro de veros. Un saludo y hasta pronto. Hasta la próxima.